Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sardón. Hoy vamos a ver un tema de mecánica teórica. Vamos a ver velocidad angular. Vamos a tratar la naturaleza y la definición de la velocidad angular. Para ello vamos a comenzar viendo la velocidad angular de una partícula que se mueve en el plano XY, sea la partícula P que se mueve en el plano XY, donde aquí tiene una velocidad v y tiene un vector posición r respecto al origen, y queremos conocer la velocidad angular de la partícula respecto del punto O. Entonces, bueno, formulamos las componentes polares. Esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal, donde este es el ángulo θ. Y escribimos R por V, el producto vectorial del vector posición por el vector velocidad de la partícula. En componentes polares, R es R en U sub R y este es el versor U sub θ. Entonces, esto es R en U sub R por V, y V es R punto en U sub R más R θ punto en U sub θ. R por R es 0 y R por θ es K. Entonces esto me queda R cuadrado θ punto en K, donde K versor es el versor positivo saliente del pizarrón. Entonces, ahora podemos definir la velocidad angular de esta partícula. La definimos como θ punto en K versor. Por lo tanto, despejando θ punto en K versor, despejando, paso esto al otro miembro, me queda, esto es R por V dividido R cuadrado. Entonces acá tenemos la velocidad angular para un punto P que se mueve en el plano XY respecto del punto O. Vamos a sacar del plano XY a la partícula y vamos a permitirle moverse en el espacio. Si se mueve en el espacio, tendremos la partícula moviéndose en el espacio, el origen, X, Y, Z, el sistema inercial, la partícula P, supongamos que está ahí, su velocidad es v y su posición respecto de O es R. Entonces vamos a intentar definir la velocidad angular como lo hicimos para el movimiento plano de la partícula. Entonces acá, bueno, podemos escribir en componentes esféricas, donde esto es P', la proyección de P en el plano XY, y OP' se identifica por el ángulo φ, y entre Z y R tengo el ángulo θ. Bien, entonces vamos a intentar definir la velocidad angular como lo hicimos para el movimiento plano. Entonces decimos, bueno, R por V
donde R es R en U sub R, y U sub R es el versor radial. Entonces el versor radial está aquí. Este es el versor radial. El versor transversal estará aquí y el versor azimutal estará perpendicular al plano formado por OPP'. Entonces esto es R en U sub R por la velocidad. Y hemos visto que la velocidad en componentes esféricas es R punto en U sub R más R tita punto en U sub tita, donde R U sub R y tita U sub R y U sub tita son los versores esféricos, que son distintos que los versores polares que vimos en el caso anterior, más R phi punto seno de tita en U sub phi. Bueno, R por R0, el vector R por phi es menos U sub R por U sub phi, es R cuadrado por phi punto seno de tita en U sub tita. Negativo. Y este es U sub R por U sub tita es U sub z más, ponemos la intensidad primero, R cuadrado tita punto en U sub phi. Bueno, acá ya observamos que ya no podemos definir la velocidad angular como el caso anterior, porque ahora acá tenemos dos componentes. Así que no podemos. Pero esto nos sirve para ver varias cosas. En el caso plano, se define la velocidad angular como la velocidad angular del sistema móvil, en definitiva. Si analizamos este caso, que es espacial, la velocidad angular de P respecto de O, estamos hablando de la velocidad angular de un punto respecto de otro punto. Es la velocidad angular de la base esférica. En el caso anterior, la velocidad angular del punto P respecto al origen es la velocidad angular de la base polar. Es decir, que cuando hablamos de la velocidad angular de un punto respecto de otro punto, estamos hablando de la velocidad angular de una base, es decir, de un sistema de referencia que está definido por una base. En este caso, la base son los versores que están en negro, que son los versores esféricos. Por lo tanto, podemos ya generalizar un poco este concepto, y si nos preguntamos ¿qué es la velocidad angular de un cuerpo rígido? Entonces, con esto que hemos visto, podemos decir que la velocidad angular de un cuerpo rígido será la velocidad angular del sistema de referencia solidario del cuerpo rígido. Por lo tanto, ya sea la velocidad angular de un punto respecto de otro o la velocidad angular de un cuerpo rígido, en ambos casos se reduce a la velocidad angular de un sistema de referencia, es decir, a la velocidad angular de una base. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora esa idea, prima el sistema inercial, y sea un sistema X, Y, Z, donde vamos a hacer coincidir los orígenes, un sistema móvil. Entonces, tendremos una base cartesiana en color verde, que será la base inercial. Los versores podemos llamarlos IJK, primados, la base cartesiana inercial. Y los versores IJK del sistema que está en color violeta, que es el sistema móvil. Entonces, aquí aplica
la siguiente transformación. U sub k es igual a la sumatoria en k' de A sub k por k', U sub k'. Si esto lo escribimos sin el símbolo de sumatoria, esto es, lo puedo escribir como U sub k, como A sub k, k', U sub k', donde los U sub k son los versores de una determinada base, siempre una base ortonormal dextrógira. Si lo escribimos de esta forma, acá aplicamos la regla de Einstein, índices repetidos, suma de 1 a 3, y K es un índice libre. Si queremos usar la convención usual también de sumatoria, bueno, es una sumatoria de K' igual a 1 hasta 3, donde K' está acá, y suma de 1 a 3. Bien. La notación indicial suele ser un poco confusa en algunas oportunidades. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y vamos a desarrollar la naturaleza de estas dos ecuaciones para entenderlas en profundidad. Entonces, en este paréntesis vamos a imaginar que tenemos un vector V que lo escribo en el sistema inercial y luego lo escribo en el sistema móvil. Vamos a escribir el vector velocidad, vamos a usar los colores. Vamos a escribir al vector, un vector cualquiera, no es velocidad, un vector cualquiera. Un vector cualquiera V lo vamos a escribir en el sistema móvil, en componentes del sistema móvil. Esto es V1 en U sub 1 más V sub 2 en U sub 2 más V sub 3 en U sub 3. Donde U1, U2, U3 es la base ortonormal dextrógira del sistema móvil, que es el que está en violeta. Vamos a reescribir el mismo vector ahora en componentes del sistema inercial. V' será V1' en U sub 1' más V2' en U sub 2' más V sub 3 en U sub 3'. Simplemente hemos escrito un vector cualquiera en dos sistemas de referencia distintos. Pero el vector es el mismo. Si el vector es el mismo, yo puedo con claridad decir que este segundo miembro es igual a este. V1 en U sub 1 más V sub 2 en U sub 2 más V sub 3 en U sub 3 es igual a V'1 en U sub 1 más V2' en U sub 2' más V3' en U sub 3'. Como es el mismo vector, son iguales. Entonces ahora a esta igualdad la multiplico por U sub 1, ambos miembros. Entonces, U sub 1. La multiplico escalarmente. ¿Qué significa? Que como el producto escalar es conmutativo, premultiplique o postmultiplique, el resultado es el mismo. O sea que esto yo lo puedo poner aquí, esto lo puedo poner aquí indistintamente. Bien, la condición de ortonormalidad de los versores, sabemos que me dicen que U sub 1 por U sub 1 da 1, U sub 2 por U sub 1 da 0 y U sub 3 por U sub 1 da 0. ¿Qué significa? Que de todo esto me queda V sub 1 por 1, es decir, V sub 1. Por lo tanto, me queda V sub 1 en el primer miembro y en el segundo miembro, bueno, todo esto, pero lo escribo, saco esto afuera
y es B1' por U sub 1 por escalar U sub 1'. U sub 1 por U sub 1'. Más B sub 2 por U sub 1 por U sub 2'. Más B sub 3' por U sub 1 por U sub 3'. Si ahora multiplicamos a ambos miembros de esta expresión por U sub 2, ¿qué va a quedar? Este y este se anula y me va a quedar B sub 2. Entonces, B sub 2 va a ser, bueno, acá va a ser B sub 1', ahora multipliqué por U sub 2. Entonces, es U sub 2 por U sub 1' más B sub 2' por U sub 2 por U sub 2' más B sub 3' por U sub 2 por U sub 3'. Y ahora, bueno, ya es fácil ver que si ahora multiplico ambos miembros de esta expresión por U sub 3, me va a quedar 0, 0, B3. B3 será B sub 1' por U sub 3 por U sub 1' más B sub 2' U sub 3 por U sub 2' más B sub 3 por U sub 3 por U sub 3'. Estas tres ecuaciones las puedo escribir en forma matricial. Las puedo escribir en forma matricial de la siguiente forma. B1, B sub 2, B sub 3 igual B sub 1', B sub 2', B sub 3'. Y en esta matriz van a ir los coeficientes, van a ir los paréntesis, que son quienes acompañan a las componentes, estas escalares. Entonces aquí, ¿qué irá? Bueno, aquí irá U sub 1 por U sub 1'. Después aquí irá U sub 1 por U sub 2'. Y aquí va Bueno, así y así para abajo. Es decir, que en esta matriz van todos estos paréntesis. Es fácil ver, ¿no es cierto?, que es este por este, más este por este, más este por este en el producto matricial, y es precisamente esta ecuación. Y así para el resto. En forma simbólica compacta, yo puedo escribir que el vector B es igual a A por el vector B'. Y esto tiene una inversa única, que es B' es igual a A traspuesta por B. Que esto sea posible significa que A traspuesta es igual a A menos 1, que es la matriz inversa, y que se satisfaga esta condición significa que la matriz A es una matriz ortogonal. La matriz A es una matriz ortogonal. Si nosotros queremos escribir esto en notación indicial, fíjense que acá lo escribimos en forma algebraica, en forma de ecuaciones, simplemente en forma algebraica. Acá escribimos estas ecuaciones algebraicas, lo escribimos en forma matricial, y acá lo escribimos
en forma compacta o en forma simbólica. Esto también se puede escribir en forma indicial. ¿Cómo se escribe en forma indicial? Bueno, B sub K es igual a la sumatoria en K' de A sub K por K' por B sub K'. O, aplicando la convención de Einstein, esto se puede escribir como B sub K, A sub K, K' por B sub K'. Donde los índices que se repiten, por ejemplo K', se denominan índices repetidos. Y en la convención de Einstein, los índices repetidos suman de 1 a 3. Y el índice que no se repite se denomina índice libre. ¿Y qué hace el índice libre? Asume valores de 1 a 3. Entonces, cuando acá sume, bueno, y acá en la sumatoria, si vamos a esta forma de escribirlo, esto es desde K'1 hasta 3. Entonces, cuando este suma de 1 a 3, tengo estos tres términos. Bueno, esto y esto es lo mismo. Entonces, volvemos acá. Índices repetidos, suma de 1 a 3, índice libre, asume valores de 1 a 3. Que ese es el concepto que subyace en la nomenclatura, en la simbología, que es, o en el símbolo, perdón, que es la sumatoria. Fíjense que esto o esto es esto expandido, o esto expandido. Bien, cerramos este paréntesis de qué significa la notación esta indicial y volvamos a la velocidad angular y a la base que vamos a trabajar. Continuamos con el tema. Entonces tenemos, ahora ya no le aplicamos lo que vemos acá a un vector cualquiera, sino que se lo aplicamos a un versor. Por eso el gorrito. El versor es un vector unitario. Y aquí tengo U sub K será la sumatoria en K' de A sub K, K' U sub K'. Nos vamos a detener un poco más todavía en esto. Esta sumatoria K' suma de 1 hasta 3, es decir, que suma esto. Entonces es A sub K, K' de 1 a 3, 1 por U sub 1, más 2 A K2 por U sub 2, más A K3 por U sub 3. Entonces, esta es la forma genérica que teníamos anteriormente, cualquiera de las tres ecuaciones. Cuando el índice libre K asume valor de 1, esto es A11, cuando el índice K es 2, se tiene la segunda ecuación que teníamos aquí cuando teníamos las expresiones algebraicas, y cuando K vale 3 tengo la tercera ecuación. En notación sin el símbolo sumatoria, esto es U sub K, A sub K, K' por U sub K', donde el índice repetido suma de 1 a 3, que es exactamente lo mismo que hace el símbolo sumatorio. Bien, tomemos entonces cualquiera de estos dos y lo vamos a derivar. Entonces, tomemos la derivada de U sub K. La derivada temporal de U sub K será la sumatoria en K', esto es un producto, entonces desarrollo la derivada del producto. La derivada del primero, de dt de A sub K, K' por el segundo sin derivar, más la sumatoria en K' de A
k, k', que es el primero sin derivar, por la derivada del segundo, por ddt de u sub k. Nosotros sabemos u sub k', ¿qué es u sub k'? U sub k' son los versores u sub 1', u sub 2', u sub 3', son los versores del inercial. ¿Y cuánto vale la derivada temporal de un vector o un versor, que es un vector unitario, solidario a un sistema inercial? Bueno, 0. La derivada porque no varía en el sistema inercial. Los versores del sistema inercial, cuando derivo en el tiempo en el sistema inercial, es evidentemente 0. Y acá vamos a volver a aplicar esta expresión. Entonces, u sub k' será u sub k', lo puedo escribir como la sumatoria en L de A, el primero K'L por U sub L. Fíjense que la estructura inicial es idéntica. La estructura inicial es idéntica. Acá el índice libre es K y está aquí, y aquí es el que suma. Entonces el índice libre acá es K' y la suma se extiende al índice repetido L. Sustituyo eso allá, entonces me queda la derivada temporal de U sub K será igual a la derivada, a la sumatoria en K' de la derivada temporal de A sub K por K' por la sumatoria en L de A sub K'L por U sub L. Y esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Es posible intercambiar las posiciones de los símbolos sumatoria. Entonces digo, esto es la sumatoria en L de la sumatoria en K'. Sumatoria en L la paso fuera. La sumatoria en K' de ddt de A K K', A sub K K' por A sub K' L. A sub K' L por U sub L. Bien. Esto me define la sumatoria en L de omega LK por U sub L, donde omega LK claramente es esto que está aquí. Esto que está aquí. Entonces, omega L sub K es la sumatoria en K' del E de T de A sub K K', A sub K K' por A sub K' L. A sub K' L. Y esto es igual, esto se puede permutar, la posición de esto. Bueno, y esto es igual a U sub L por D de T de U sub K. Esto es entonces el tensor velocidad angular, que es igual a esto, que es igual a esto, que esto es simplemente cambiar las posiciones, y aquí escrito en forma de producto. Acá tenemos entonces, acá y acá, A sub K' L y A sub K K'. A sub K K', lo tengo aquí. Estos son los cosenos directores. Esto es el coseno de X A sub K K' son los cosenos directores.
coseno de x sub k prima, que es igual al coseno de x sub k prima x sub k, y es evidentemente lo mismo que a sub k prima k. Es decir, acá es a sub k k prima, son los cosenos directores, así que es lo mismo que a sub k prima k. Es decir, que los subíndices, los dos subíndices que están aquí, que están aquí, que están aquí, que están aquí, aquí no, se pueden intercambiar. Perdón, se pueden intercambiar estos y estos. Estos no y estos no. Entonces, vamos a hacer espacio aquí y vamos a ver lo siguiente. U sub k por U sub L será, bueno, U sub k, ya, bueno, lo tenía aquí, lo borramos, es la sumatoria en K' de A sub K, K' por U sub K', que lo multiplico por U sub L. Bueno, entonces U sub L es la sumatoria. Fíjense que la estructura inicial se debe mantener para que sea lo mismo. Entonces, aquí K ocupa esta posición y K' es el de la sumatoria. Entonces, acá podemos poner L', esto es A sub L, L' por U sub L'. Entonces, la estructura inicial es la misma. Bien, bueno, y esto es el delta de Kronecker, delta sub KL. Delta sub KL es el delta de Kronecker. Delta de Kronecker. El delta de Kronecker me está indicando que esta es la condición de ortonormalidad de los cosenos directores. Perdón. Es la condición de ortonormalidad del producto de una base ortonormal de estrógida. La delta de Kronecker, la delta K sub L se define como 1 si K es igual a L y como 0 si K distinto de L. Bien, con esto vamos a hacer espacio aquí. Vamos a derivar esta expresión. Entonces, si derivamos, tengo d de t de u sub k, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por producto escalar, la derivada temporal del segundo, de U sub L. Este lo puedo escribir, debido a la propiedad conmutatividad del producto escalar, lo puedo escribir adelante, así que este es U sub L por d de t de U sub k, y este lo dejo como está, U sub k por d de t de U sub L. Bueno. Si nosotros, bueno, lo borré. No, está aquí. Este es omega LK. Así que este es omega L sub K. Y este, si miramos los subíndices, es omega sub KL. Fíjense, LK es este, KL es omega sub KL. Es decir, que esto es omega L sub K más
omega KL igual 0. ¿Sí? Porque, tomando derivada, la derivada de la delta de Kronecker es 0. De acá, la delta de Kronecker son constantes. Así que es evidente que es 0. Entonces, de acá se sigue que omega sub KL es igual a menos omega sub LK. Esto me indica que el tensor velocidad angular es un tensor antimétrico. Bueno, todo tensor antimétrico es equivalente a un vector denominado vector axial. Entonces, el vector axial asociado al tensor velocidad angular, vamos a escribir acá, será omega sub k menos 1 medio la sumatoria en R, la sumatoria en S de epsilon sub k rs por omega rs, donde epsilon sub k rs es el tensor de Levi-Civita, también llamado símbolo alternante. Entonces este es el tensor de Levi-Civita. El tensor de Levi-Civita, epsilon sub k r s, vale 1 si k r s vale 1, 2, 3 o permutaciones cíclicas de 1, 2, 3, donde la primera permutación es 3, 1, 2 y la tercera es 2, 3, 1. Después se repite. El tensor de Levi-Civita vale menos 1 si k r s vale 2, 1, 3 o permutaciones cíclicas de 1, 2, 3. Es decir, 3, 2, 1 o 1, 3, 2. Después ya se repite. Y vale, este es menos 1, y vale 0 si se repiten, por ejemplo, K es igual a R, o R es igual a S, o S es igual a K. En ese caso, vale 0. Entonces ahora aplicamos, aquí sustituimos por esto y me va a quedar, lo repito acá, omega sub K es menos 1 medio la sumatoria en K, en R y en S, en R y en S de epsilon K rs omega rs. Ahora sustituyo omega rs por esto, donde tengo que renombrar índices. Fíjense, omega, miremos acá, miremos este y miremos este, que es igual a este. Omega KL, esta estructura inicial la tengo que mantener. Entonces, este omega rs va a ser la sumatoria, bueno, otra letra, P'. L está acá, la sumatoria de P' es P', L, P', esto lo uso de ejemplo, pero utilizo estos subíndices.
coseno director. P' R por de dt a k'. Entonces es A, K es el otro subíndice, S, y este es el de la sumatoria. Entonces, el vector axial, omega k, sustituyo esto acá, lo escribo acá, lo escribo aquí abajo. Omega k es menos un medio, la sumatoria en R, la sumatoria en S, la sumatoria en P', de epsilon sub k rs por a P' R por ddt de A sub S P'. Bueno, nuevamente, si analizamos los índices repetidos, fíjense que P' índice repetido suma de 1 a 3, que es lo que me dice este símbolo. R repetido suma de 1 a 3, que es lo que me dice este símbolo. Y S, de aquí y aquí, repetido suma de 1 a 3, que es lo que me dice este símbolo. Queda un índice libre, que es K, que se corresponde, en el segundo miembro, que se corresponde con el subíndice libre K aquí. Es decir, que cada sumatoria, las sumatorias están anidadas. ¿Qué significa? Que cada sumatoria genera 3 términos, y cada término de esa sumatoria genera 3. O sea que tenemos 27 términos. Bien, no vamos a escribir todo eso, vamos a ir directamente a los resultados. ¿Qué se hace? Se expanden las sumatorias, primero P', después S, después R. Se aplica la propiedad del tensor de Levi-Civita y muchísimos términos, ¿no es cierto?, se van a anular, otros valdrán 1 y menos 1, y así me quedará omega 1, que lo podremos llamar omega x, me va a quedar menos un medio de epsilon 1, 2, 3, omega 2, 3, más epsilon 1, 3, 2, por omega 3, 2. Acá es 1, 2, 3, y estos dos son los dos que siguen. Y acá el primero sigue siendo 1, acá se invierte y ahí se invierte. Bueno, y este es 1 y este es menos 1. Así que esto es menos omega 2, 3, que es igual a omega 3, 2. La suma con este 1 medio. Bueno, así omega 2 será omega i, y esto es 1 medio, y aquí es epsilon 2, 3, 1 por omega 3, 1 más epsilon 2, el primero queda, acá se invierte, 1, 3, omega 1, 3. Nuevamente, aplico las últimas propiedades aplicables en este caso, y esto es menos omega 3, 1 igual omega 1, 3. Y el último es algo parecido, omega 3 lo defino como omega z, y es menos 1 medio de epsilon 3, 1, 2, omega 1, 2, más epsilon 3, 2, 1, por omega 2, 1. Y esto es menos omega 1, 2 igual omega 2, 1. Escrito en forma matricial, el tensor velocidad angular es, vamos a escribirlo acá, en este renglón, omega sub KL
0 omega z menos omega i este es el negativo, este es el positivo, este es omega z, este es 0, este es omega x, es antimétrico, así que este es menos omega i, este es omega x y este es 0. Este es el tensor, o es la matriz que representa el tensor velocidad angular. Es un tensor de segundo rango, por eso es representado por una matriz de 3×3. Con esto yo puedo escribir un vector, el vector velocidad angular. El vector velocidad angular será omega 1 en u sub 1. Vamos a usar la nomenclatura x y z, que la veníamos colocando recién. Es omega x por u sub x más omega i por u sub i más omega z por u sub z. Bien, ¿dónde? U sub x, omega x es d de t. Bueno, acá lo que voy a aplicar precisamente la relación que tenía aquí en color rojo, que la borré por no tener espacio. Bueno, eso es lo que aplicamos aquí. Y este es d de t de u sub i por u sub z. Este es d de t de u sub z por u sub x. Y este es d de t de u sub x por u sub i. Y esto, además, lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto es menos d de t. Acá se cambian las posiciones de los subíndices. D de t de u sub z por u sub i. Esto es menos d de t de u sub x por u sub z. Y esto es d de t de u sub i por u sub x, siempre usando la definición de tensor velocidad angular, que lo teníamos aquí en rojo. Bueno, físicamente, ¿qué está significando esto? Bueno, físicamente significa que de las 9 componentes, pero estas son 9 componentes, estas componentes significan físicamente, son las restricciones que tiene la transformación. Y de las 9 componentes hay solo 3 restricciones independientes. Por lo tanto, el tensor resulta ser un tensor de segundo orden antimétrico. Todo tensor de segundo orden antimétrico es equivalente a un vector axial que se define de esta manera en términos del tensor velocidad angular. Bueno, hemos definido entonces al tensor velocidad angular como lo hemos encontrado a partir de la velocidad angular de un sistema de referencia. La velocidad angular de un sistema de referencia define al tensor velocidad angular. Ahora vamos a definir o a encontrar una definición para el tensor velocidad angular a partir de la rotación finita.
Hemos visto ya en un video pasado de mecánica teórica, hemos visto la rotación finita. Vamos a retomar los conceptos vistos en este punto, en este tema o en este encuentro, y vimos que el tensor de rotación finita es 1 por coseno de phi más n seno de phi más n multiplicado tensorialmente por n, 1 menos coseno de phi, donde R es el tensor de rotación finita, 1 es el tensor, la barrita esta es el tensor unitario, phi es el ángulo de rotación finita, n es un tensor antimétrico, una matriz antimétrica que contiene los cosenos directores de la normal principal donde se encuentra el plano de la rotación finita. Phi es el ángulo de rotación finita y n, bueno, son los cosenos directores del plano donde se encuentra la rotación finita. Este es un producto tensorial. Y aquí nuevamente el ángulo de rotación finita. In extenso, R es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Coseno de phi más 0 menos nz, n sub i, n sub z, 0, menos nx, menos n sub i, nx, 0, por el seno de phi, más, y este producto tiene las componentes nx por nx, nx por ni, nx por nz. La segunda fila es ni por nx, ni cuadrado y ni por nz. Y la tercera fila, bueno, ya se ve la forma en que se ubican, es nz, nx, nz, ni, nz cuadrado. 1 menos coseno de phi. En forma indicial, el tensor de rotación finita es R sub KL igual, bueno, esta es la delta de Kronecker, delta sub KL por el coseno de phi. Acá está el tensor de Levi-Civita, epsilon sub K, KRL por NR por el seno de phi. Acá tenemos la delta de Kronecker, que la vimos instantes atrás. Acá tenemos el tensor de Levi-Civita, que lo vimos instantes atrás. Y aquí aplica la regla de Einstein, o la convención de Einstein. Índices repetidos, que es R suma de 1 a 3. Y KL son los índices libres, que coinciden con KL y con el primer miembro. Y este es NL, NKNL, aunque el orden es indistinto. N sub K por NL, 1 menos coseno de phi. Acá tengo el tensor de rotación finita en formato compacto, en formato matricial, y aquí el tensor de rotación finita en notación indicial. Vamos a escribir el tensor de rotación finita, lo vamos a escribir en términos del ángulo de Gibbs, que es gamma. Entonces, R sub KL es igual a R sub KL, R minúscula, dividido 1 más gamma cuadrado. El ángulo de Gibbs lo vimos también en este video, que es el ángulo gamma. Bueno, y aquí R sub KL tiene componentes uno más gamma x cuadrado menos
gamma i más gamma z. Es el elemento 1, 1. El elemento 1, 2 es 2 gamma x gamma i menos gamma z. Y el elemento 1, 3 es 2 gamma x gamma z más gamma i. Bueno, en la segunda fila, estos ya son un poco parecidos, gamma 2, gamma i, gamma x, más gamma z, este término es 1 más gamma i cuadrado menos gamma z, estos son cuadrados, esos son cuadrados, gamma z cuadrado más gamma x cuadrado. Y aquí es 2 gamma i gamma z menos gamma x. En la tercera fila es 2 gamma z gamma x menos gamma i. Acá es 2 gamma z gamma i más gamma x. Y aquí es 1 más gamma z menos gamma x cuadrado, 1 más gamma z cuadrado menos gamma x cuadrado más gamma y cuadrado, cierro el paréntesis. Este es el, bueno, esta matriz dividido 1 más gamma cuadrado es el tensor de rotación finita, pero ahora en términos del ángulo de Gibbs, el ángulo gamma. Bien, vamos a separar la parte lineal del tensor de rotación finita. Entonces, la vamos a escribir de la siguiente manera. R, vamos a separar la parte lineal. Entonces, es 1, este no es lineal, así que menos 2 gamma z, separo la parte lineal, más 2 gamma i, bueno, y así. Este no es lineal, así que separo el lineal, 2 gamma z, 2 gamma z, 1, menos 2 gamma x, y aquí es 2 menos 2 gamma i, menos 2 gamma i, más 2 gamma x, 2 gamma x, 1. Más términos de orden superior. O sea, este es este mismo, donde dejo los términos no lineales aparte. Y a este lo voy a llamar R0. A esta matriz R0, es decir, que esto es R0 más términos de orden superior. Y al R0 es fácil ver que yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Extraigo la matriz identidad, entonces este es igual, extraigo la matriz identidad. Entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, más, saqué la matriz, saqué los unos, así que me queda 0, menos 2, gamma z, este es positivo, dos gamma i, 2 gamma z, 0, menos 2 gamma x, y abajo menos 2 gamma i, 2 gamma x,
0. O sea, yo sumo este y da, evidentemente, ese. Entonces esta es la matriz identidad y a este lo vamos a llamar R0, pero primo. Entonces, el vector rotación finita va a ser R0, que es este más este, matriz identidad, más R0', este más este, más los términos de orden superior. Bien. Vamos a escribirlo en términos de, acá lo tenemos escrito en términos del ángulo de Gibbs, el ángulo gamma. Vamos a escribirlo en términos del ángulo de rotación. Entonces, recordando que gamma se define como la tangente de phi sobre 2 en la normal, expandimos en serie y esto es phi sobre 2 en la normal más términos de orden superior. Entonces escribo al tensor de rotación finita, lo escribo en términos del ángulo de rotación. Donde dice gamma irá phi sobre 2. Entonces me queda, seguimos con la expresión que vamos a utilizar, que es el color verde. Me queda R igual, bueno, 1 tensor de identidad más el R0, perdón, que es este. Fíjense que cuando sustituyo por phi se simplifica el 2, entonces me queda 0 menos phi sub z phi sub i, este es positivo, phi sub z 0 menos phi sub x menos phi sub i phi sub x 0, más los términos de orden superior. Vamos a hacer espacio aquí. Bien. Recordemos también que el vector de rotación finita me permite escribir R final como R por R inicial. Ese es el objeto del tensor de rotación finita. Entonces, vamos a llamar a RI, que lo pensamos en componentes X y Z, lo vamos a llamar simplemente R. Y lo que hemos llamado R final, cuando vimos la rotación finita, que es X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Z, lo vamos a definir como R más delta R. O sea, el R final es el R más el delta R, o el R sub I más el delta R, y el R sub I lo llamamos R. Bueno, para una rotación en primer orden, es decir, despreciando los términos de orden superior, R
más delta R es R tensor rotación finita por R. Entonces, lo tenemos acá. Y esto es R por R. Y esto es, donde R, tenemos acá, es 1 más este que es el R0', y en primer orden ese lo despreciamos. Esto es 1 más R0' por R. Hago distributiva y esto es R más R0' por R. Y si observamos que este miembro, esto es R más delta R, se cancela este R con este R. Este con este se cancela. Entonces me queda delta R en el primer miembro vamos a escribir verde. Delta R igual R0' por R. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dividimos ambos miembros por delta t y tomamos límite para delta t tendiendo a 0. Esto escrito en forma matricial, escrito en forma matricial será delta x, delta y, delta z igual R0', que lo tengo acá, en términos del ángulo de rotación finita, 0 menos phi sub z, phi sub i, phi sub z, 0 menos phi sub x, es antimétrico, así que esto es menos phi sub i, phi sub x, 0, por R, que es x, y z, como lo definimos al principio. Entonces, dividimos ambos miembros por delta t y tomamos límite, sabiendo que dx es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta x sobre delta t, que b sub i es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta i sobre delta t, y que b sub z es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta z sobre delta t, me va a quedar en forma matricial b sub x, b sub i, b sub z igual 0 omega z, perdón, menos omega z, más omega i, omega z, 0 menos omega x, menos omega i, omega x, 0. Acá nos encontramos con el tensor velocidad angular por x y z. Bueno, en notación directa, esto es la velocidad, que es la derivada temporal de r de t en un espacio inercial. Será, esta operación es el tensor velocidad angular multiplicado por r, y como el tensor velocidad angular es equivalente a un vector axial, el vector axial asociado es el vector velocidad angular por r, donde
se define tensor velocidad angular como el límite para delta t tendiendo a 0 de R sub 0' dividido delta t. Tensor velocidad angular. El tensor de rotación finita linealizado y donde quitamos el tensor unidad. Y el vector velocidad angular lo definimos como el límite para delta t tendiendo a 0. Lo borré, estaba aquí en términos de gamma, es 2 gamma sobre delta t. Así definimos el vector velocidad angular. Y esto es igual en términos del ángulo de rotación. El límite para delta t tendiendo a 0 y pasando al ángulo phi se cancela el 2 y me queda phi en n sobre delta t, y esto es el vector velocidad angular. Entonces hemos visto que el vector, que la velocidad angular, ya sea para un punto o un cuerpo rígido, es la velocidad angular de un sistema de referencia móvil. El sistema de referencia móvil está definido por su base ortonormal dextrógida. Derivando la base, encontramos una primera definición para el tensor velocidad angular y posteriormente a partir de la rotación finita encontramos una segunda definición para el tensor velocidad angular. En ambos casos es un tensor antimétrico que es equivalente a un vector axial, donde el vector axial asociado es el vector velocidad angular.